Estamos ante la realidad, ¿verdad?, de la apostasía más grande de todos los tiempos. De hecho, ya estaba anunciado. En los últimos tiempos la apostasía crecerá, se aumentará. Y estamos precisamente en el pináculo de la apostasía, que significa en el tiempo señalado proféticamente por las Escrituras. Y todos los creyentes debemos estar preparados. ¿Preparados para qué? Para contrarrestarlo. Hermano, ese es nuestro deber, esa es nuestra misión, ese es el mandamiento que tú y yo tenemos de Dios para contrarrestar la apostasía. ¿Qué es contrarrestar la apostasía? Para señalarla. No podemos ser pasivos. Amén. Amén. Así que preparados para contrarrestarla y para vivir una vida de fe más enfocada, si es que queremos estar a salvo. Hermano, el cristiano que no vive enfocado dentro de su fe va a correr peligro. Va a correr peligro en su vida. Fíjense lo que el apóstol Pablo comienza diciendo una vez más en el versículo 1. Él dice, pero el Espíritu, ni siquiera dice el profeta o nadie, dice el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, te digo una cosa, él se está refiriendo a estos tiempos ya. Ya estamos en estos tiempos. Ya estamos en el pináculo de la apostasía, como te venía diciendo. En los postreros tiempos, no dice todos, dice algunos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Esta expresión del apóstol Pablo, él la da tras notar la presencia de falsos maestros dentro de la iglesia y contrarrestar con esto algunas o varias de sus enseñanzas erróneas, ¿verdad? Esto sucede tras a él haber dado, ¿verdad?, en los 2 capítulos, en el contexto del capítulo 4, exhortaciones sanas para la iglesia. Esto quiere Dios. Esto manda Dios, ¿verdad? Manda acerca de la posición de las mujeres, de los hombres, de los sacerdotes, de los hijos. Exhortaciones sanas que como iglesia del Señor debemos de recibir a través de la palabra, cada domingo o cada vez que nos reunimos como iglesia. Y aún dentro de tu vida devocional. ¿Sí? Entonces, tras la instrucción positiva en cuanto a estas cosas que él da en el capítulo 2 y 3, Pablo ahora se propone en el capítulo 4, en el contexto, a tratar el problema de forma más directa y personal, ¿verdad? Al tratar con esto el origen, ¿verdad?, y lo dañinas que son algunas clases de enseñanzas. Es necesario, era necesario hacerlo. Pablo habla del peligro con esto, como leímos, que algunos correrán al apostatar. ¿Alguno de ustedes sabe qué es apostatar? Para los que no saben, apostatar es cuando una persona o un grupo de la iglesia se apartan de los principios del Evangelio. ¿Y cómo se apartan? Cuando comienzan a escuchar, de acuerdo al texto, a espíritus engañadores, que por cierto son espíritus demoníacos, que de manera directa o
a través de falsos maestros, alejan a las personas de la fe del Evangelio. ¿Amén? Hermano, la iglesia del Señor ha sufrido un daño fenomenal en los últimos tiempos. Gente que llegó a una iglesia tras una necesidad interna del corazón, porque te digo una cosa, Dios es el que te trae a la iglesia. ¿Amén? Dios es el que te trae a la iglesia. Él pone en ti una necesidad de buscar de Dios. Eso lo hace Dios. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Amén? Es Dios el que busca atraer a todos los que Él ha escogido para este camino. Hermano, nadie decide caminar con Cristo por su propia voluntad. Yo no nací ni algún día decidí seguir a Cristo. Si por mí hubiera sido, hermano, me hubiera quedado allá donde estaba, perdiéndome en los vicios. Pero a mí, como a ti, Cristo me trajo a mí. ¿Eh? Ni siquiera el Señor me pidió permiso. El Señor entró a mi vida como entra el SWAT a allanar una casa. Él no tuvo que tocarme. Él tuvo que tumbar la puerta de mi casa para entrar. Porque por mí yo nunca hubiera venido a los caminos del Señor. Y eso es glorioso, hermano, porque esto nos dice cuánto Dios nos ama a los que Él ha llamado. Él te pone para que tú vengas. Él te llama. Él quiere que tú le conozcas y por eso Él te trae. Por eso en ti Él pone esa necesidad de que busques de Dios. Entonces, una persona apóstata es aquella que se ha desviado de los principios del Evangelio. Y si notamos en el texto, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Puede que tú seas un escogido de Dios, pero también corres este peligro, porque si no, Pablo no lo hubiera usado en el contexto para dar la exhortación que viene a continuación para Timoteo y para la iglesia de los Efesios. ¿Sí? Al citar la expresión doctrinas de demonios, él no se refiere con esto a que existen doctrinas acerca de los demonios. No existen. Hermano, los demonios son reales. Son más reales que tú y yo. Ellos existían antes de que tú y yo existiéramos. Amén. Ellos ya existían. Ellos fueron, antes de ser demonios, criaturas, ¿verdad?, del infierno. Ellos antes eran ángeles que adoraban a Dios allá en la presencia de Dios. Amén. Pero ellos, por causa de la rebeldía, por guía y por conducto de un ángel, el cual se convirtió a la postrer en Satanás, muchos se rebelaron a Dios allá en el cielo. Y dice la palabra que ellos fueron expulsados del cielo y fueron condenados para convertirse en criaturas, ¿verdad?, llenas de maldad, que a la postrer combatirían contra el mismo Dios que los creó. Y eso es lo que ellos hacen. Ellos odian que tú vengas a la iglesia. Ellos odian que tú conozcas la verdad que te puede y te va a hacer libre algún día. Ellos no quieren que tú vayas al lugar donde Dios te está llamando, porque ellos saben que ellos ya no pueden ir a ese lugar. Ellos perdieron su lugar en la ciudad celestial, allá donde adoraban a Dios. Ahora a ti y a mí nos ven como intrusos, nos ven como sus enemigos, porque tú y yo vamos a un lugar donde ellos ya no pueden ir. Entonces, no son enseñanzas acerca de los demonios, sino enseñanzas falsas. Y yo creo que muchos conocemos muchas de ellas, ¿verdad? Enseñanzas falsas, ¿verdad?, que tienen su origen en ellos. Hermano, no es que haya doctrinas de demonios, sino que las enseñanzas falsas tienen su origen en los espíritus engañadores. Amén.
las cuales promueven mentiras procedentes de la esfera demoníaca. Hermano, todo lo que se enseña desde un púlpito, y por eso es la alerta de Pablo, todo lo que se enseña desde un púlpito que contradice la misma palabra de Dios y que no es fiel a lo que está escrito, sino que se tuerce o se le añade o se le quita, hermano, estas enseñanzas provienen de la esfera demoníaca. Son demoníacas, con el fin de desviar a la gente, de enfriar a la gente para que no crezcan en la fe. Ese es el propósito. En el libro de los Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, para que lo vayamos viendo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos lucha con la gente. Nuestra lucha, la nuestra, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú dirás, pero yo nunca había escuchado esto, es primera vez que oigo de todo esto. ¿Y esto qué es? Bueno, te digo una cosa para resumirlo. Todas estas potestades y principados que están aquí son las que combaten contigo todos los días, para que no te acerques a Dios, para que no crezcas en la fe, para que te alejes de Dios. Son los que te convencen mentalmente y emocionalmente para que vivas una vida alejada de Dios. Esos son tus enemigos. Ahí están enlistados. Conócelos, ellos son. Ellos son los que no quieren que tú crezcas y te salves. Ellos son tus adversarios, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Doctrinas de demonios. Y luego leemos en el versículo 2, Pablo continúa diciendo, por la hipocresía de mentirosos, ahí se refiere a los falsos maestros, a los falsos ministros. Hermano, aquí espero que nunca, pero en púlpitos como este, nunca deduzcas a ciegas que todo el que se para aquí con una Biblia es un ministro de Dios, porque hay muchos que no lo son. Hay muchos que en lugar de ser ministros de Dios son ministros de Satanás. ¿Sí? Parados aquí, con traje y corbata, así como yo, con una Biblia y hasta con lentes si es posible. Pero tenemos que discernirlos. Ese es nuestro deber, nuestra misión, discernirlos a través de lo que la palabra dice. Amén. Esos son los hipócritas, mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, seguimos leyendo versículo 3, prohibirán casarse. Dirán los solteros, no, pues yo no los sigo entonces, ¿verdad? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Creo que aquí habemos muchos de ellos, ¿no? Porque por la palabra de Dios y por la oración, dice, es santificado. Amén. Hermano, la palabra de Dios dice, lo que acabamos de leer, la palabra de Dios por conducto de Pablo nos enseña que todas estas mentiras se propagan a través de falsos ministros. Y si notamos, Pablo dice, cuya conciencia está cauterizada. En un término médico, para que lo podamos entender y podamos ver la seriedad de todo esto, cualquiera puede decir, no, es que, ¿cómo voy a decir cosas que no son? ¿Cómo voy a jugar con todas estas cosas si yo sé que hay un juicio que me aguarda? Especialmente a los ministros de Dios. Tú vas a ser juzgado delante de Dios por las enseñanzas que recibiste y no pusiste por obra. Pero yo voy a ser juzgado más severamente por Dios.
por enseñarte, ¿verdad? Darte enseñanzas, que sea que te desviaron del camino o sea que te llevaron a Dios. Yo voy a dar cuentas a Dios de una manera más fuerte que tú, ¿verdad? Más fuerte. O sea, mi juicio es mucho más severo para mí. Pero ¿por qué hay ministros que lo hacen aún sabiendo que el juicio para ellos será más severo? Dice Pablo, porque teniendo cauterizada la conciencia. En términos médicos, esto se refiere a una quemadura total. Esta quemadura total es como si todos los nervios de la piel, ¿verdad?, que antes les permitían sentir el dolor de la quemadura, hubieran sido destruidos y reducidos a cicatrices. O sea, son quemaduras de tercer grado, algo le dicen así, ¿no?, que destruyen todos los nervios que permitían sentir el dolor de la quemadura. A esto lo compara Pablo, ¿verdad? Ya no sienten. O sea, si alguno de ustedes alguna vez se ha quemado gravemente, ya la quemadura, cuando se toca ahí, la cicatriz ya no siente nada. Haz de cuenta que no se tocan. Esa parte quedó como muerta. ¿Sí? Quedó ya como insensible al dolor de la quemadura. Yo creo que las personas que han sufrido este tipo de quemaduras en la piel podrán testificar mejor que yo de lo que se siente. Bueno, Pablo se refiere a los falsos maestros como personas que tienen la conciencia con una quemadura que ya no les permite sentir el pudor, ni el temor, ni la preocupación de que ellos serán juzgados más severamente por Dios. Ellos ya no sienten. Ellos enseñan el error y ya no sienten el compungimiento del Espíritu Santo. De hecho, se dice y se enseña también que una persona que enseña el error puede ser que es una persona que, aunque sea pastor o ministro, nunca ha nacido de nuevo. Yo quiero creer que esa es la razón por la cual una persona predica erróneamente el Evangelio. Amén. Ahora, una muestra de la enseñanza en el contexto que acabamos de leer es la enseñanza que se había esparcido en Éfeso, la cual era el ascetismo. Dentro de la iglesia de Éfeso se empezó a propagar la enseñanza de los ascetas. Es ahí donde Pablo habla de la apostasía que surgió en la iglesia. La enseñanza de los ascetas, para los que anotan, era una enseñanza que enseñaba a los discípulos a purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia de ciertas cosas. Era la enseñanza de ellos. Inclusive prohibían casarse porque decían que la unión de dos carnes en sí era mala. ¿Por qué? Porque la materia era mala. Por eso prohibían hasta casarse, prohibían comer cierto tipo de alimentos, que es que para no contaminarse, ¿verdad? Los cuales, hermano, contradecían abiertamente la palabra de Dios. Prohibían casarse, prohibían cierta clase de alimentos. Veamos lo que dice Colosenses 2, 20 y 21. Pablo ya de antemano ya se encontraba debatiendo toda esta clase de creencias. En el contexto vemos que Pablo dice, Colosenses 2:20, es Colosenses 2:20 y 21, ¿verdad? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, Pablo pregunta, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? En el 21 dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Hermano, a veces da miedo ver que gente de la iglesia, gente que forma supuestamente parte del pueblo de Dios, aún se someten a ciertas prácticas que ya no tienen nada que ver. Aún seguimos adoptando ciertas
ciertos ideales que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Nosotros ya no estamos para formar parte de esta corriente. Nosotros hemos sido libertados de todo yugo de esclavitud por medio de Cristo. Y luego dice Primera de Timoteo 4:4, veamos lo que dice, contradiciendo la enseñanza de los ascetas en la iglesia de Éfeso, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Todo, dice, no dice algunas cosas, y nada, repite conmigo, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Como pudimos ver, esta enseñanza contradecía abiertamente lo que el apóstol Pablo había enseñado. Y es que, hermano, como una forma de prevención para nosotros, tenemos que estar alertas, porque el espíritu del engaño, el espíritu que siempre va a venir a contradecir lo que la Biblia dice, va a intentar seducirnos. Nos va a hacer creer mentiras que contradicen lo que Dios dice y piensa acerca de nosotros, con el fin de desviarnos, con el fin de desenfocarnos del camino de Dios. Amén. Muy bien, el versículo 6 continúa. Por eso el apóstol Pablo enfatiza a Timoteo y le dice: debes prepararte y nutrirte con la verdad. Hermano, esta es la responsabilidad de todo creyente, y creo yo también que es la responsabilidad del pastor. ¿Amén? Si hay alguien que tiene una responsabilidad mayor en prepararse y nutrirse con las verdades del evangelio, es el pastor. Pero nada más él, ustedes también. Amén. Porque nosotros les damos la verdad de la palabra de Dios, y en ese momento ustedes también contraen una responsabilidad delante de Dios. Ustedes también, no solamente el pastor. Todos tenemos que presentarnos delante de Dios algún día, dando fruto y trayendo respuesta a Dios por todo lo que recibimos de Dios. Amén. Por todo lo que Él nos dio mientras estuvimos aquí en la tierra. Va a ser el día en el cual nosotros compareceremos delante de Dios, y allí se va a decidir si nosotros hicimos lo que tuvimos que haber hecho y pusimos por obra y usamos todos los recursos que Dios puso en nuestras manos. Y para allá voy en el contexto. Segunda de Timoteo 2:15 así lo dice de esta manera. Dice la palabra del Señor, leemos. Dice, procura, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. ¿Entienden esta expresión? Con responsabilidad. Presentarte a Dios aprobado. ¿Okay? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir que usa bien? O sea, que no la torzamos, que no la usemos a nuestra conveniencia, que no tomemos unas pincitas cada que leemos la Biblia y agarremos solamente lo que mejor nos conviene, sino que seamos íntegros en cuanto a leer y a recibir y aceptar todos los mandamientos de Dios. Aunque no me guste lo que la Biblia me manda hacer en cierta situación, aunque no lo siento, no me parece justo o no me parece coherente, yo tengo que hacer lo que Dios me manda. ¿Bien? Pero solamente de esa manera, Pablo dice, seremos aprobados delante de Dios. ¿Amén? Además, de acuerdo al versículo 7 que vamos a leer en unos instantes, hermano, debemos tú y yo evitar la falsa enseñanza. ¿Cómo sé que estoy siendo expuesto a la falsa enseñanza? ¿Cómo sé?
estoy siendo expuesto a la falsa enseñanza. Fácil y sencillo. Cuando por medio de lo que Dios me revela a través de su palabra, yo puedo discernir el error. Amén. Puedo captar el error. Hermano, aprovecho para recordar, si tú no lees la Biblia en casa, si tú no tienes una rutina de lectura de la palabra del Señor, cualquier culto te funciona. A cualquier iglesia que tú vayas te va a sentir bien. Le vas a decir amén a todo. Cuando te familiarizas con la Escritura, cuando buscas, como Pablo dice, diligentemente las verdades de Dios, entonces te darás cuenta, para entonces, que a todas esas cosas que les decías amén, no eran amén en realidad, sino eran falsas enseñanzas. Evaluémonos cómo está nuestro crecimiento, cómo hemos avanzado en el Señor. Eso es otra cosa también. Pero lo que Pablo sí alerta es que debemos de evitar la falsa enseñanza. Todo lo profano que es lo opuesto a lo santo. Amén. Todo lo profano que es opuesto a lo santo. La palabra fábulas, que significa mitos también, y la expresión viejas, Pablo se refiere a personas sin educación ni preparación. Hermano, un apóstata, cuando tú escuchas a un apóstata, a un falso ministro, estás escuchando a un hombre que no está preparado para hacer la función que está haciendo. Estás frente a un hombre o una mujer ignorante de las Escrituras. Ellos se presentan como que sí están preparados y saben lo que están diciendo, y afirman enseñanzas como enseñanzas bíblicas, cuando no es así, cuando solamente son una copia de lo que otros falsos ministros como ellos, como que se van pasando la bola, como que se van pasando los tips, como que se van pasando las enseñanzas entre ellos. Pero son personas que no están preparados ni han sido instruidos fielmente en la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña y nos alerta. Veamos el versículo 7, él lo dice de esa manera, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, Pablo dice, para la piedad. Hermano, deja de seguir las profecías. Deja de seguir todas estas cosas. Inclusive te digo una cosa también, deja de seguir las corazonadas de tu corazón. Porque la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo podrá conocer? Deja que tu vida sea guiada por la brújula de la palabra de Dios. Si quieres mantenerte firme y a salvo en el camino de Dios, hermano, deja que la palabra de Dios sea la brújula de tu vida. Amén. Solamente así estarás a salvo. Debemos de prepararnos como creyentes que somos. Debemos de ejercitarnos en la fe mucho más que en lo físico. Porque Pablo dice en el versículo 8 que el ejercicio físico solo es temporal y está limitado a la vida que solamente tenemos en esta tierra. Mas el ejercicio espiritual, ese es para toda la eternidad. Y a los que hacen ejercicio no es malo, pero no permitamos que esto venga a reemplazar el ejercicio más importante y más crucial, el cual es el ejercicio de nuestra fe, nuestra devoción, nuestra búsqueda,
nuestra consagración a Dios, porque vuelvo a repetirlo, estamos en tiempos peligrosos. Por eso debemos de prepararnos. Pablo dice, versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermano, yo quiero entender, si tú estás de acuerdo conmigo, yo quiero entender cuál era el enfoque de Pablo hacia Timoteo. Pablo quería, porque acuérdate, Timoteo, él fue enviado como pastor a la iglesia de Éfeso, siendo él muy joven. Y si alguien enfrentó cosas muy duras dentro del ministerio, fue un joven como Timoteo, ante la apostasía. La enseñanza de los ascetas había entrado a la iglesia de Éfeso, por lo tanto no fue nada fácil ir en contra de todas esas enseñanzas. Es como que Timoteo se dedicaba en cada culto a contrarrestar muchas de las enseñanzas que tristemente dentro del pueblo que lo escuchaba, había personas que ya habían adoptado para ella. Pablo quería que Timoteo se enfocara en momentos tan difíciles como los que se vivían en ese entonces, que se enfocara en la misión. Hermano, una visión sin misión no lleva a ningún lugar. ¿Amén? Los cristianos tenemos una misión que cumplir. No andamos a tientas. Hermano, si eres un cristiano que no sabes para dónde vas, te aseguro que cualquier autobús te lleva. Como cristianos, hermano, tenemos que tener una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros. Tú no estás aquí por viviendo la vida como viene, al aventón, al y se va. ¿Sí? Tú estás aquí porque tú sabes que hay una misión para ti, que hay una visión que Dios te ha dado. Tú no estás aquí al azar, ni por casualidad, porque si tú estás aquí en el camino de Dios, participando de la iglesia del Señor, sin siquiera saber para dónde vas, hermano, no vas a llegar a ningún lugar. Tenemos que saber para dónde vamos y tenemos que conocer los requerimientos que Dios nos da para llevarnos a ese lugar, conocerlos y aplicar. Así que yo, Pablo dice, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Entendemos esto? ¿Andas tú así? Espero que no. Aquí no andamos como a la aventura. A ver dónde nos lleva esto de la iglesia, de Jesús, de venir los domingos, a ver hasta dónde nos lleva. No, hermano, no, todo esto nos lleva a un destino. Tú y yo vamos para un destino. Hay una misión, hay una visión de Dios. Y tampoco damos golpes al aire, porque nuestros golpes deben de ser certeros para poder mantenernos enfocados en el camino del Señor. Amén. Ahora leamos qué tipo de enfoque Pablo le está dando a Timoteo en el versículo 9 y 10. Apenas estaba escuchando la enseñanza de una mujer que decía que darle el diezmo a Dios era como pagar una aseguranza por sus hijos. ¿Sí? O sea, si tú le das el diezmo a Dios, es como que le estás pagando una aseguranza a Dios para que Dios salve y bendiga a tus hijos. Pregunta, ¿dónde dice la Biblia esto que esta mujer está enseñando en este preciso momento? ¿Dónde dice? Si le preguntas, compruébeme con la Biblia, ¿dónde dice eso que usted está enseñando? Te van a decir, Dios me lo reveló.
que en un sueño yo estaba orando y el Señor me dijo, diles que si me diezman, yo voy a bendecir y voy a salvar a sus hijos. Ahí podemos ver el engaño. El engaño. Versículo 9 y 10 dice, palabra fiel es esta, ¿están conmigo? Amén. Y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo Pablo dice, trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Bien? Timoteo, debes de confiar en la misión que se te ha dado. Y la esperanza que representa a todos los que hemos creído y por la que debemos de trabajar. Hermanos, ¿sabías tú que nosotros tenemos que trabajar por mantener esta esperanza? Sí, Cristo ya la compró por nosotros. La salvación es un regalo de Dios. Si tú la tienes, ya no tienes que trabajar para mantenerla, porque es tuya, eres salvo por gracia y no por obras. Pero sí debes de mantener la esperanza firme. Tienes que mantener esa confianza firme. Tienes que mantenerte creciendo en la fe. Y eso es una responsabilidad tuya delante de Dios. Por eso no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Tenemos una misión. Tenemos que buscar el reino de Dios. Sabemos que vamos al cielo. Pero acuérdate, nosotros somos una influencia directa para aquellos que aún no se han convertido. Y esa es la misión de nosotros. Por eso estamos aún aquí. Hermano, tú estás en este mundo aún siendo salvo ya, pudiéndote ir con Cristo ya hoy por la tarde. Pero estás aquí por algo. No porque a Dios le plació dejarte aquí solo por dejarte. Tenemos una misión que cumplir. A través de nosotros, mucha gente puede conocer la salvación. Esa es la misión que tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que trabajar. ¿Amén? Te digo una cosa, hermano, en la cultura griega se le daba mucho valor a la edad y a la experiencia. Timoteo andaba más o menos entre los 30 o 40 años de edad, estaba joven. Estaba más joven que yo, de muchos de ustedes. Una edad menor de acuerdo a los parámetros de esa cultura. Era una edad menor. Ellos tenían muchos prejuicios en cuanto a la edad. Por lo tanto, Timoteo tendría que ganarse el respeto de los demás a través de una vida piadosa. Timoteo era muy joven en ese entonces. Y una de las cosas que él sufría en carne propia en la iglesia de Éfeso, en la cual él pastoreaba, era el menosprecio de gente que ahí en esa iglesia tenían hacia él por ser muy joven, gente ya de edad, gente ya que le dobleteaban la edad y que a lo mejor tenían un tanto más de conocimiento y de experiencia que él. Decían, ¿cómo me va a enseñar este chamaco a mí? Hermano, ese mismo espíritu aún está en muchas iglesias todavía. ¿Cómo me va a enseñar? Por eso Timoteo debatía con esto. Él sufría en carne propia el menosprecio de los mismos discípulos dentro de la iglesia. Por eso Pablo le dice en el versículo 11, le dice, en el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. Fíjate bien, hermano, fíjate bien. Pablo le dice, sé ejemplo en palabra. O sea, Timoteo, fíjate cómo hablas, fíjate cómo te expresas, fíjate en tus expresiones. Sé ejemplo en conducta. Fíjate cómo te comportas, Timoteo, delante de los demás. Fíjate cómo te conduces delante de los demás. Sé ejemplo, Timoteo, en amor. Fíjate cómo manifiestas el amor de Cristo a través de ti.
cómo amas a los demás. ¿Es un amor interesado el que tú tienes por los demás? ¿O es un amor genuino que Dios ha puesto en ti por los demás? Timoteo, sé ejemplo en espíritu. Lleva una vida ferviente en el espíritu. Inspira a los demás, Timoteo, a vivir e imitar la vida espiritual que tú llevas. ¿Sí? En tu entendimiento de la palabra, en el discernimiento de la palabra. Sé ejemplo en fe, Timoteo. Sé ejemplo en pureza también. Imagínate, casi nada, ¿verdad? Casi nada, hermano. Según Pablo a Timoteo, no subestimes, Timoteo, no subestimes lo que Dios ha puesto en ti. Hermano, te digo una cosa, a los creyentes del Señor, no subestimes lo que Dios te ha dado. Porque aunque no lo creas, hay personas que tienen en poco lo que Dios les ha dado. Hay personas que subestiman los regalos que Dios les ha dado. Aún inclusive la salvación que Dios les ha dado, la tienen en poco. Sí, es posible, es verdad, sí, lo hay. No lo subestimes. Hermano, este es el tesoro más grande que tú puedes haber recibido y que tú guardas en tu corazón. La salvación de tu alma. Debes estar consciente de que este cuerpo se lo van a comer los gusanos un día. Este corazón que está aquí va a dejar de latir algún día. Tus ojos se van a cerrar algún día. A menos que seas de los que creen que tienes eternidad y que nunca vas a morir. Si tú eres de ese grupo, entonces esto no es para ti. Pero si tú crees y tienes la conciencia clara de que tus días están contados en este mundo, no subestimes lo que Dios te ha dado entonces. No lo tengas en poco. Porque después de este sacrificio ya no hay otro. Pablo dice, después del sacrificio de Cristo ya no hay más sacrificio por ofrecer. Ya no hay más. Recuerda, Timoteo, mientras más te prepares, más influencia tendrás. Hermano, la gente quiere seguir a una persona que sabe lo que está hablando, a una persona que sabe lo que está enseñando. Una persona, la gente no quiere seguir a un mediocre, a una persona que vive a la SMA. Hermano, para dar un mensaje tenemos que prepararnos en espíritu, alma y cuerpo. Porque estamos lidiando con almas. Estamos frente a almas que les espera una eternidad. Yo siento la presencia de Dios. Estamos frente a almas que algún día estarán delante del trono de Dios, dándole cuentas de sus vidas. Mientras más te prepares, más influencia tendrás. Mientras más te sometas a Dios, más autoridad tendrás de Dios. Una persona que no se somete a Dios no tiene autoridad. Satanás se burla en su cara. Satanás le teme a las personas que viven sometidas a la voluntad de Dios. A esos Él les teme. Les aterra ver un cristiano sometido a Dios, porque ese cristiano representa un peligro para Él. El que no lo está, no lo molesta, lo deja. Lo tengo en el morral, pero aquel que está
caminando firme con Dios, aquel que está caminando con Dios, aquel que está anunciando las verdades de una manera fiel y no como un falso maestro, para mí es un peligro. Tengo que derrotarlo, tengo que hacerlo caer de una manera u otra. Amén. Aquel que tiene autoridad. Timoteo, mientras más te santifiques, más piedad se reflejará en ti y por lo tanto Dios podrá usarte más. Amén. Leemos versículos 13 y 14, dice: entre tanto que voy, aquí estamos, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Hermano, con la expresión en el contexto versículo 13, entre tanto que voy. Hermano, ¿a quién esperamos tú y yo en este momento? ¿A quién esperamos? A Cristo. Él viene pronto. Él viene por nosotros. ¿No te alegras? Ay, que no les alegra. ¿Les alegra o no que Cristo venga? Él viene pronto. Mi Señor viene pronto. Yo lo espero. Tú lo esperas. Sí, yo lo espero. Y quiero que venga pronto ya. Yo lo espero. Yo quiero que venga ya. ¿Qué tiene este mundo que ofrecerme? Nada. Dolor, rechazo, traición, angustia, aflicción, enfermedad, todo. ¿Por qué abrazo tanto este mundo si lo único que me da son todas estas cosas disfrazadas de afán y de placer y de seducción? Yo espero a Cristo, hermano. Y mientras mi Señor viene, yo sé que tengo una misión que cumplir. Entre tanto que voy, Timoteo, prepárate, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Acuérdate, Timoteo, hay personas a las cuales tú tienes que llevarles este mensaje. Hay personas que yo he elegido para que tú les prediques, para que tú los traigas a la iglesia, para que tú les hables de la salvación. Hay personas que yo ya he marcado para que tú los evangelices. Esto representa para nosotros, hermano. Yo te pregunté a quién esperamos tú y yo. Amén. Mientras Cristo regresa, tenemos grandes encomiendas por hacer tú y yo. Pregunta, ¿las estamos haciendo? Esa es la gran pregunta. Amén. No descuides el don que hay en ti, Timoteo. Hermano, don es la gracia dada a los creyentes en el momento de la salvación. Si tú eres salvo, tú naciste en el Espíritu el día que te convertiste a Cristo, pero también fuiste dotado con un don, o más de un don, de acuerdo a la soberanía de Dios. El don es la capacidad espiritual dada por Dios, no para ser guardada debajo del cajón o dentro de una maleta o debajo del almud, como dice la Biblia, sino para ser usada dentro del ministerio. Hermano, yo hago lo que puedo por usar el don que Dios me ha dado. Esa es mi misión. Este es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es el tuyo? Ese don que Dios te ha dado es para que lo uses para su reino. Es para que lo uses para el ministerio que Dios tiene para ti. Romanos 12, 4 al 8 dice la palabra del Señor. Lo leemos, ya voy terminando. Porque de la manera, fíjense bien, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo somos en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, notamos esto, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, es servir, o el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte, o sea, el que da a los pobres, hágalo con liberalidad, casi tacañez. El que preside, o sea, el que dirige un lugar, hágalo con solicitud, o sea, hágalo diligentemente y con cuidado. Amén. El que hace misericordia con alegría. No te quejes si vas a ayudar a alguien. No te quejes de los que para ti significan una carga en ocasiones. No te quejes. Hazlo con alegría. Amén. Versículo 15 dice la palabra, ya voy terminando. Ocúpate, Timoteo, de estas cosas, Timoteo, énfasis agregado. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, Timoteo, tienes que aprovechar el tiempo. Tu crecimiento debe de ser notorio. ¿Oímos lo que dice? Tu aprovechamiento tiene que ser notorio. Que cada vez que tú hables, que cada vez que tú enseñes la palabra de Dios, la gente note que estás creciendo en el conocimiento de Dios. Y que no te cuenten las mismas parodias todo el tiempo. Que no sigamos testificando de moveres de Dios de hace 20 años. No, como creyente recibimos agua fresca todos los días. Recibimos palabra fresca todos los días. Recibimos conocimiento fresco todos los días. Recibimos testimonios de nuestra fe todos los días. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha experimentado la gloria de Dios en los últimos días? Quizás uno o dos levantarán su mano, pero su gloria, su poder, su gracia, su fidelidad, su bondad, su lealtad son constantes y permanentes en la vida de los que caminan con Él. No es posible que una persona que camina con Cristo no reciba este tipo de regalos constantemente. Dios se hace presente, Dios se manifiesta, Dios hace visible y palpable su fidelidad y su gracia con todos los que lo buscan constantemente. Amén. Amén. Hermanos, si no usamos el tiempo debidamente, te digo una cosa, no vamos a manifestar ante el mundo que somos cristianos que van al cielo. ¿Amén? No somos cristianos que van al cielo. ¿Entendemos aquí? Si nosotros no usamos el tiempo debidamente, el mundo no notará en nosotros que somos cristianos que vamos rumbo a la ciudad celestial. Porque no iremos hablando, no iremos compartiendo, no iremos animando a otros que se suban al tren con nosotros. Súbete, es emocionante, mira lo que nos espera. Va a ser el paseo más emocionante de tu vida. Va a ser la jornada más emocionante para tu vida. No tienes que quedarte ahí. Ven, camina conmigo. Hay una promesa más grande que todo esto.
vieras cómo es la ciudad celestial. Mira, ven, la Biblia dice, calles de oro, mar de cristal, el árbol de la vida en medio del bosque. Será glorioso. Estaremos en la presencia de Dios, habitaremos en luz, ¿verdad? Inaccesible, veremos la gloria de Cristo. Cristo será nuestro Dios, caminaremos con Él. No habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá nada. Todo va a ser nuevo. Ven, súbete conmigo. ¿Sí? El mundo, hermano, tiene que saber para dónde vamos tú y yo. ¿Cómo se van a subir a nuestro barco? ¿Cómo se van a subir al vagón de la fe si no nos ven animados a ti y a mí? Nosotros somos esa influencia directa para el mundo, para los tuyos, para que se suban contigo a ese barco. Amén. Según Pablo, las prioridades de un creyente piadoso se resumen en su santidad personal. ¿Qué tanto nos estamos santificando? ¿Qué tanto nos estamos santificando? Mira, los cristianos que son fieles y que están en cada culto, en cada clase, en cada actividad de la iglesia, se están santificando. Se están santificando, lo vean o no, se están santificando porque están recibiendo la palabra que los está santificando y los está preparando para ir a su destino eterno. Me preocupa los que no vienen, me preocupa los que no lo toman en serio porque no se están santificando. Amén. Pero los que estamos aquí fielmente, hermano, nos estamos preparando para nuestro destino eterno. Esto no es todo lo que nos espera. Esto va a acabar. Esto va a pasar. Pedro dice, todo esto será quemado por el fuego. Pero tú y yo ya no estaremos aquí. Tú y yo estaremos en la presencia de Dios si nos mantenemos firmes en el camino de Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. Amén. Mateo 24:13 lo leemos, dice la palabra del Señor, ya la última cita bíblica, dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Oh, o sea que la salvación se pierde entonces. ¿Será lo que quiso decir el Señor con esto? No es que pierde la salvación, sino lo que el Señor está diciendo aquí es, refiriéndose a los verdaderos creyentes, es el que persevere hasta el fin, ¿sí? Ese es aquel que pone y pondrá de manifiesto que siempre fue salvo. Porque los que no lo fueron se quedaron tirados en el camino. Los que fingieron ser cristianos, los que vinieron a la iglesia pero nunca conocieron a Cristo, son los que se van a quedar tirados. Pero los que perseveren hasta el fin, esos demostrarán en aquel día, yo siempre fui tuyo. Yo siempre fui de tu propiedad. Tu espíritu moró en mí y Él me guardó hasta este día. Soy salvo. No porque yo lo hice, sino porque la gracia de Cristo estuvo conmigo y me guardó hasta aquel día. Amén. Eso es, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Te digo una cosa, va a ser mediante tu propia vida y tu propio testimonio y tu fidelidad a la verdad de Dios por la que serás un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere hacer de nosotros instrumentos? ¿Qué acaso Él no tiene ángeles que puedan predicarle a nuestros familiares? Pues sí los tiene, hermano, y te digo una cosa, tiene millares de ángeles. Pero Él le ha placido, por medio de la predicación, a través de hombres y mujeres, pecadores y miserables como tú y como yo, salvar a los demás. Pero a Dios le plació usarnos a ti y a mí. Esa fue su voluntad.
su sangre bendita nos ha limpiado, nos ha justificado y ahora Dios nos quiere usar. Cuán glorioso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.